Hola a todos, bienvenidos a Física de la Creación, soy Steve Loxe y hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre la crianza, sobre educación, porque realmente en estos últimos años estamos hablando ya de un despertar, ¿no? Despertar de la conciencia, que puede ser un tema pues espiritual o tranquilamente es un tema de evolución, digamos, de nuestra mente, de nuestra conciencia. Pero ¿cómo podríamos dejar fuera de este despertar el tema de la educación? No podemos, porque justamente se trata de que en esa educación, o sea, de esa educación dependerá de qué es lo que nuestros hijos reciben, qué es lo que nuestros hijos aprenden y qué es lo que van a transmitir más allá en la sociedad, en el futuro, por ejemplo. Entonces, quiero transmitiros a vosotros unos estilos de crianza, que es cortito, pero aquí podemos realmente expandir bastante, que viene de este libro, que es Psicología del Desarrollo, la primera parte, el primer tomo, ya veis el tocho que es, ¿sí? Porque trata de muchos otros temas del desarrollo de la mente en los humanos, y de esta forma nosotros pues podemos aprender bastantes temas realmente interesantes sobre nosotros mismos y sobre los niños, claro. Entonces, veamos, estilos de crianza de los padres. Entonces, aquí hay algunos autores que han estudiado este tema y me gustaría compartir eso porque lo considero sumamente importante y sumamente correcto, porque tal como se ha hecho la investigación durante años a través de varios investigadores, pues yo creo que es bastante correcto. Entonces, podemos extrapolarlo si queréis, podemos hacer ¿cómo sería la palabra? Una integración de estos conocimientos en nuestra forma de criar, de educar. Claramente que no se trata únicamente de los padres, pero ahora nos vamos a enfocar en la educación de parte de los padres. Y dice así: los estudios clásicos de Diana Baumrind en el 75 y 80, siglo pasado, parten de la existencia de dos dimensiones, control y receptividad, que en función de cómo se combinen configurarán los distintos estilos educativos de los padres. Estas dimensiones se caracterizan por el control paterno, se refiere a lo restrictivo que son los padres, aquellos que resultan controladores, limitan la libertad de sus hijos e imponen muchísimas normas que los hijos deben cumplir. Aquí hago un inciso. Recordaréis lo que hemos hablado en el vídeo anterior del amor incondicional. Pues aquí vamos a ver una clase de incondicionalidad, ¿vale? Digamos así. La otra cosa es la receptividad paterna, se refiere al apoyo emocional que los niños reciben de sus padres. Es por ello que a esa dimensión también se le denomina afecto. Los padres y las madres receptivos o afectuosos se caracterizan porque intentan evitar la crítica, el castigo y los signos de desaprobación, mostrando un afecto explícito a sus hijos. Acaba de decir aquí tres cosas sumamente importantes que pueden definir, digamos así, el carácter y la personalidad de los niños, si esto se muestra o no se muestra en una educación, que dice la crítica, primero, el castigo y desaprobación.
Observa, es muy importante porque si nosotros criticamos mucho a los niños, digamos así que eres un inútil, tú no sabes, tú no puedes aprenderlo, tú, no sé, sabes, eres malo, constantemente, esto afecta mucho emocionalmente a los niños y claramente que va a dibujar un tipo de carácter en el niño, una personalidad concreta que resultará más o menos negativo, ¿sí? La otra cosa, el castigo, lo mismo. Y por lo tanto, también en este momento me gustaría pasar luego con los tipos de castigo que estamos haciendo con nuestros niños, que estamos aplicando con nuestros niños, ¿sí? Pero vamos por partes. Entonces, la tercera parte es la desaprobación. Cuando un niño hace algo, digamos así, una creación, es creativo en un momento y hace un dibujo, suponte, que no es correcto, pues nosotros muchas veces podemos desaprobar, es decir, criticar el dibujo como que no es correcto, no es bueno. Pero no sabemos, porque no hemos recibido ni nosotros la educación adecuada y no tenemos el conocimiento en psicología del desarrollo, que realmente el niño está pasando por fases de desarrollo. Y justamente en los dibujos, en ese mismo libro, nos está explicando de que los niños están pasando por diferentes fases en el dibujo también, que lo podemos llamar pues los garrabatos, ¿sí? Por ejemplo, un dibujo frustrado, ¿sí? Un dibujo realista, digamos, o visual, por ejemplo. Entonces, no podemos desaprobar como tal, simplemente porque no nos gusta a nosotros el dibujo o no nos gusta a nosotros una idea del niño, porque pasan por fases y dependiendo en qué edad está, tiene su imaginación y tiene su forma de expresarse, y claramente podemos desaprobar a los niños simplemente porque consideramos que no es correcto, porque no cabe, no encaja en los esquemas que nosotros ya habíamos creado sobre este mundo. Y por lo tanto desaprobamos su iniciativa, su creatividad, simplemente por eso. No es correcto. Entonces tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia de que los niños pasan por fases, y entonces en vez de tomar una iniciativa, digamos, de evaluación según su fase de desarrollo, nosotros sencillamente desaprobamos. Esto no vale. Tú no vales. Tú siempre haces errores. Esto no es correcto, amigos míos. La toma de conciencia, el desarrollo nuestro como padres de la conciencia tendría que incluir también esa toma de conciencia, esa atención hacia nuestros hijos para saber que están pasando por fases de desarrollo y nosotros adecuarnos o ajustarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros, al revés, nosotros ajustarnos a ellos y apoyar su creatividad. Con otra palabra podríamos decir que tendríamos que darles la libertad de desarrollar su creatividad, intervenir mínimamente en su desarrollo, es decir, a través de la imposición de voluntades, imposición de creencias, imposición de esquemas mentales, sino lo que tendríamos que hacer sencillamente es transmitir modos diferentes de vista, transmitir diferentes esquemas, si queréis, por ejemplo, pero no estrictamente nuestras convicciones y nuestras
esquemas mentales y patrones mentales. ¿Sí? Ok, por lo tanto, dice así, a ver, ¿cómo podemos diferenciar en 4 estilos de crianza? Dice así, teniendo en cuenta cómo se pueden combinar estos factores, Baumrind describió 3 tipos de estilos de crianza de los padres. Posteriormente, McCabe, que se llama, y Martin, en el 83, definieron 4 estilos. En el siguiente gráfico vemos los distintos tipos de crianza en función de cómo se representan las dimensiones anteriormente descritas. Aquí tenéis una imagen, ya lo comparto con vosotros. Y tenemos, yo en mi libro tengo un poquito diferentemente organizado, pero también sirve. O tengo esta otra imagen que al parecer tampoco es el mismo, ¿vale? Tampoco es el mismo, pero veámoslo, ¿sí? Está el estilo democrático, el estilo autoritario, el estilo permisivo y el estilo indiferente o negligente, tal como aparece en esa imagen. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar por cada uno de ellos, qué significan, aunque podéis leerlo también en la imagen, pero me gustaría daros los datos del libro. Dice así, vamos a empezar con los padres democráticos. Se caracterizan porque combinan un alto grado de control y de afectividad al mismo tiempo. Son padres que suelen poner límites a la conducta de los hijos, pero también a explicar y razonar el porqué de las reglas. Escuchan las objeciones que ponen los hijos y cuando son razonables no tienen ningún problema en ser tolerantes con las demandas de sus vástagos. ¿Observáis? Ok. El siguiente modelo es padres autoritarios, padres muy rígidos con las normas y poco afectuosos, intentan imponer su criterio cuando muy poco con las... imponer su criterio contando muy poco con las necesidades emocionales del niño. Para estos padres, lo importante es la disciplina y tener una especie de pensamiento predominante que hace que sientan que dominan y controlan la situación. Bueno, entonces seguimos con otro. Padres permisivos supone el polo opuesto de los padres autoritarios. Se caracterizan porque en el hogar hay muy pocas reglas. No hay horario para irse a la cama, por ejemplo, ni para llegar a casa. Los hijos no tienen tareas de realizar en casa y tienden a mostrar bastante afecto a sus hijos. Pretenden transmitir a sus hijos que les profesan un amor incondicional, pero como veremos más adelante es un estilo educativo que puede ser muy pernicioso. Justamente, tal como lo dice, es decir, cuando nos parece que la permisividad es amor incondicional, nos podemos equivocar mucho. ¿Por qué? Porque, como también dije anteriormente en el vídeo sobre el amor incondicional, bueno, solamente hice una pincelada, por eso decidí hacer ese vídeo, que en realidad el amor incondicional puede ser también peligroso cuando se interpreta mal. Yo dije una cosa, que el amor incondicional también significa la no intervención. Sí, la no intervención en las decisiones con las personas mayores. Pero, ¿y con los niños? Cuando los niños no tienen un modelo de cómo tienen que vivir la vida, por ejemplo. Cuando los niños no tienen conocimiento de los peligros que pueden acechar en su vida.
entonces permitirles hacer lo que se les venga de la mente, podemos poner en peligro sus vidas, en realidad. Entonces, el amor incondicional aquí no es amor incondicional, porque los estamos metiendo en peligros vitales, peligros reales físicos, en el mundo físico. Bien, por lo tanto, tenemos que saber que el amor incondicional es enseñar, enseñanza, mostrar caminos y protección de los niños. Entonces no podemos ser del todo tan extremadamente permisivos, porque los niños no tienen conocimiento aún de los peligros que pueden existir en la vida. Claramente tampoco es correcto ser tan rígidos, tan autoritarios, porque entonces significa que nosotros sencillamente estamos siendo como tiranos en sus vidas, ¿sabéis? Es decir, no puedes hacer eso, no toques eso, no toques aquello, esto está prohibido, aquello está prohibido, tienes que cumplir con eso. Y entonces, claro, los niños tendrán, como decir, una vida muy rígida, muy autoritaria, muy según las reglas, serán muy disciplinados, siempre esperarán los mandos, esperarán órdenes y nunca sabrán hacer nada por su cuenta. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿ok? Esto, pero nos queda uno más. Dice, padres indiferentes. Padres que no ejercen ningún tipo de control ni dan apoyo emocional a sus hijos. Suelen ser niños maltratados, donde las posibilidades de huir de la marginalidad tienden a ser muy escasas. ¿Sí? Eso puede ser lo más duro, lo más negativo, este modelo más negativo, porque realmente los niños aquí, como no reciben ni afecto, amor, ni enseñanza, ni órdenes, es decir, no hay ni siquiera, digamos así, un control sobre su comportamiento, no saben qué es bueno, qué es malo. No saben, no lo aprenden de la familia, en el entorno familiar. A lo mejor lo van aprendiendo en la sociedad, van aprendiendo en la escuela, si van a la escuela, porque imagínate, como no hay un control, pueden tener un absentismo alto. Y entonces eso no es nada positivo, es altamente negativo, podría decir. Por lo tanto, estos niños, según el libro, suelen ser más tarde en la vida delincuentes, tienen una vida descontrolada, no saben integrarse en una sociedad. Por ejemplo, ya sabemos que esto es un poquito contradictorio, pero tenemos que encontrar un camino equilibrado, armonioso con la sociedad actual, porque claramente, fijaos, voy a repetir lo que dije también en el otro video, que dice Krishnamurti, que me encantó lo que dijo, dice, no es nada saludable estar bien integrado en una sociedad altamente enferma, ¿sí? Pues estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero aquí quiero añadir eso, que realmente estos niños no podrán tener una armonía en su familia. ¿Por qué? Justamente porque van a empezar a tener conflicto con todas las cosas. Conflicto con los padres, primero, van a tener conflicto con amigos, porque no sabrán desarrollar una inteligencia emocional. No tienen conocimiento para ello. Y justamente van a entrar en ambiente desadaptativo, en este caso. Van a estar en un ambiente
que los conducen en un camino equivocado, en un camino que pues llegas a ser un delincuente, llegas a cometer crímenes, llegas a recurrir a drogas, por ejemplo, y destruirte sencillamente. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento y la educación para saber cómo tienes que vivir una vida armoniosa y una vida que respeta otras vidas, respeta, digamos así, en las elecciones de los demás, justamente, amor incondicional. Y aquí no hay amor incondicional, ¿sí? Aquí falta afecto, falta también la enseñanza, la preparación para la vida. Es decir, nosotros tenemos que afrontar la sociedad. No es que tenemos que integrarnos plenamente en la sociedad, sino que tenemos que afrontar la vida, afrontar la sociedad, ver qué hay en la sociedad, ver, realmente saber, tener la capacidad del discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, porque estamos en un mundo, digamos así, pues, claro, dual, ¿no? Estamos en un mundo polarizado. Hemos recibido también pues patrones y esquemas mentales, creencias negativas y positivas. Ya lo hemos recibido. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir entre ellos. Pero estos niños no van a recibir ningún tipo de enseñanza en este dominio, ¿no? Bien, por lo tanto, los padres indiferentes o enseñanza, digamos así, no enseñanza, sino educación, crianza indiferente es altamente negativo, es lo más negativo. Volviendo con los permisivos son, podríamos llamarlos también altamente protectores, superprotectores o sobreprotectores. Porque cuando cualquier cosa que le pasa al niño, ¡ay, hijo mío, qué te ha pasado! Sí, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gustaría? ¿Sí? ¿Así está bien? ¡Ay, deja que ponga esto! Deja que sea más cómodo para ti. Como si fuera realmente un huevo que no se rompa. ¿Sí? Es decir, que cuidamos exageradamente a los niños, corremos como locos para cumplir sus deseos, y esto tampoco es correcto, porque pensando que es un amor incondicional, incondicionalmente te voy a entregar todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo le vas a entregar todo lo que quiere cuando el niño ni siquiera sabe lo que quiere? Un niño de 4 años, de 3 años, porque esto suele aparecer ya desde bebé, no sabe lo que quiere, no sabe qué es bueno, qué es malo, no sabe qué es correcto a través de la conciencia, no tiene una conciencia desarrollada, no sabe qué es lo que es correcto para él. Entonces, ¿cómo le vamos a entregar todo lo que quiere cuando el niño no sabe lo que quiere? Entonces, ¿se lo vas a permitir? Imagínate que estos niños también pueden llegar en un entorno, según donde vivas, claramente, en qué entorno vives en el mundo, pueden llegar en un ambiente colectivo, en la pandilla, que empiezan a fumar, empiezan a tomar drogas o probarlos como mínimo, empiezan a tener vida sexual muy pronto, a los 11 años, a los 12, 13, ¿sí? Cuando aún no saben qué es eso, no reciben educación en familia sobre ese tema, sobre la sexualidad, por ejemplo. ¡Ay! Y decimos, ¡ay, no pasa nada! Pero que no pase algo peor. Por favor, eso es hipocresía. Es decir, tenemos que observar que los niños realmente son una esponja y son imitadores. Son imitadores de la sociedad, imitadores de los mismos padres. Y van a hacer lo mismo que hacen los padres. En algunos casos, claro, no siempre ocurre. Pero, por ejemplo,
En este caso de los padres permisivos, puede ser que los mismos padres hayan recibido algo parecido y entonces piensan que eso es lo correcto. Tienen esa creencia que es como se tiene que criar, pero no se dan cuenta que a lo mejor justamente porque le permiten hacer lo que quieran, ¿sí? ¿Sabéis? Llegan a tener una vida desordenada y puede que no sepan vivir tampoco en esta sociedad en armonía. Ahora bien, el otro día he comentado un vídeo donde un padre le corta el pelo a su hijo que tenía un estilo punky, como lo llamáis en España. Pues yo con esto no estoy de acuerdo, porque esto sería los padres autoritarios, padres, digamos así, tiranos. Lo que dijimos aquí, que son muy rígidos, hay reglas, hay normas, que si no se cumplen, se castigan. En ese caso era un castigo drástico porque le corta el pelo, le dejó su aspecto, pues, digamos así, mutilado. El pelo mutilado, ¿no? Pero veréis, ese acto causa en los niños, en los adolescentes, sobre todo cuando aparece la pubertad, adolescencia, 14, 15 años ya, provoca un conflicto interno, una desaprobación, como dijimos antes, provoca en el niño una baja autoestima y también puede provocar, el castigo puede provocar un sentimiento de culpa, ¿sí? Y esto hace rebajar su estima, su autoconcepto. Por lo tanto, estos niños que están siendo castigados, constantemente castigados, van a ser, por ejemplo, puede haber dos tipos, porque reciben diferentes ejemplos ahora desde la sociedad y otra desde la familia. Uno de los ejemplos, un modelo, va a ser que el niño va a ser súper calladito, retirado, como si fuera un soldado, que tampoco puede integrarse en la sociedad. ¿Sabéis por qué? Porque no encuentra su autoridad, no encuentra su autonomía. No podrá desarrollar su propia autonomía, no podrá tener o desarrollar su propia creatividad y no sabrá hacer cuando será mayor, no sabrá vivir su vida tampoco. Siempre necesitará o esperará que otros digan lo que es correcto, lo que es malo, otros digan para él qué tiene que hacer. Porque sencillamente no ha recibido, no ha sido apoyado su momento de creatividad. ¿Por qué? Porque ha sido juzgado, ha sido controlado con límites drásticos para decir, tú no puedes hacer eso, eso es malo. Y los castigos, pues claramente, le han formado de una manera que el niño ya no sabe qué es bueno, qué es malo. Un día, pues a lo mejor, imagínate que se queda solo porque pierde a sus padres, digamos, o se independiza. Si llega el momento, porque surge la pregunta, ¿podrá realmente independizarse? Eso es un problema. Y he conocido casos donde estos niños viven con sus madres toda la vida porque no saben vivir solos. Porque siempre, sí mamá, lo que tú quieras, como tú digas.
y nunca podrán tener sus deseos. Es decir, no tienen deseos, sencillamente, porque lo que diga mamá es lo que tiene que ser, o papá, ¿sí? Es lo que tiene que ser. Ahora, la otra fase, en cambio, hay niños que reciben, en cambio, unos modelos desde la sociedad, desde ciertos amigos. Estos niños serán rebeldes, entrarán en conflicto con sus padres y habrá, claro, aparece lo que se llama el huir de casa. Ese fenómeno que muchos de nosotros hemos tenido en la vida. Y yo soy uno de estos casos. Veréis, yo he recibido una educación parecido, pero como por suerte, digo yo, he tenido unos amigos que me enseñaban cosas democráticas, por ejemplo. Estoy hablando del modelo autoritario, para si habéis perdido el hilo, ¿sí? Padres autoritarios. Mi padre quería que yo siguiera su camino, su creencia, su fe, su religión. Que yo sea, no sé, que adore a ese Dios cristiano. Que tenga que vestirme en una forma, que tenga que ir a la iglesia, a la misa, todos los domingos, incluso entre semana, porque ellos tenían 2 veces entre semana reuniones. Que tenga que leer la Biblia todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, llevar a continuación su empresa. Vale. Esto es lo que quería mi padre. No estoy hablando mal de él, ni estoy en conflicto ya con él, ni estoy deseándole mal, ni nada en absoluto, porque incluso quiero agradecerle la forma que él me enseñó, lo que él ha podido enseñarme. Mi madre no era tan rígida, mi madre era bastante más permisiva, digamos así. Puede ser que por esa parte he tenido también, digamos, la mezcla de los dos. He tenido también la posibilidad de, digamos así, el acceso, acceder a otras informaciones, ¿no? Entonces, aquí ocurrió es que somos 3 hermanos, que los hermanos, los 3, nos hemos vuelto rebeldes. Sí, amigos, rebeldes. ¿De qué tipo? Nunca jamás olvidaré la noche cuando mi hermano mediano, yo soy el mayor, tengo 2 menores, el mediano viene a casa por la noche con un pendiente puesto en sus orejas. Aparece en casa con el pendiente. Primero entra en nuestra habitación. Los 3 dormíamos en la misma habitación. A ver, él tenía aproximadamente 14 años por ahí. Y aparece con el pendiente. Esto era prohibido en nuestra casa, vamos. Jamás lo olvidaré. Y viene y entra y me mira y yo le veo. ¡Ah! Digo, te has vuelto loco. Y mi hermano me dice, ¿estás conmigo? Y dice, ¿estás conmigo? Claro que estoy contigo, le digo. Y digo, vamos al otro lado, a la otra habitación, porque era ya tarde noche, ¿sí? Después de cenar. Y es que me vienen las memorias ahora, es fantástico. Y entramos y mi padre no se dio cuenta al principio. Y bueno, viene mi tercer hermano también luego. Y dice, mira, que hay una cosa. Digo, ¿qué pasa? Mi padre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Aún no lo ve porque estaba más o menos oscurito, ¿sí? Y mi hermano dice, pues me he puesto un pendiente. Y mi padre, ¿qué has hecho?
que has hecho tú, pues te lo sacas. Pues mi hermano, que no. Que no, vale, ya verás, ¿sabes? Entonces, bueno, empieza, ¿no? El caos. Y yo, pues defendiendo a mi hermano, pero ¿por qué no? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué crees que es malo eso? Yo tenía 16, entonces. O igual me equivoco, no recuerdo exactamente la edad, pero más o menos esta edad. Y wow, es que entonces mi padre se pone de mala leche y que nos va a castigar y que yo qué sé, y que bueno, una debandada, o como se dice, un caos que empieza en aquel momento, gritando, gritos, insultos, etcétera, etcétera. Nosotros llorando, ¿sabes? Incluso defendiéndonos. Y luego salimos corriendo de allí. Y luego nos encerramos. Entonces, bueno, las amenazas de mi padre, que tal y tal, y que ya verás qué pasará. Al fin y al cabo, no sé, igual mi madre se habrá tomado la iniciativa, porque ya no sé qué pasó. Nos escondimos en la casa. Al final, el día siguiente se quedó sin comunicación, incomunicado. Mi hermano se fue temprano, yo me fui a trabajar porque ya estaba yo trabajando, laborando con mi padre en su empresa. Yo a trabajar, incomunicado, sin decir nada, mutis, ni yo ni él, ni absolutamente nada. Y mi hermano se marchó de casa. Se marchó aquel día, me refiero, que no ha venido a casa todo el día. Solo otra vez por la noche y directo a la cama. Y entonces, bueno, resulta que, bueno, también se marchó de casa una vez. Se marchó varios días y no sabíamos dónde estaba. Y mi madre súper preocupada que dónde está, yendo a buscar a sus amigos, a ver si sabe alguien dónde está. Y bueno, yo también me marché de casa una vez, pero solamente duró un día. Pero no ha sido tan grave en aquel momento. Pero en fin, quiero decir que estos hijos que reciben ese tipo de crianza autoritaria se vuelven rebeldes, y lo único que van a conseguir los padres es más rebeldía. Van a conseguir que sus hijos se vayan de casa, que huyan de casa. Lo que van a conseguir es más conflicto, y no van a tener afecto de parte de sus hijos. No va a haber una armonía en casa. Que sí que, mira, aquí están las cosas, por ejemplo, he recibido muchas críticas, por ejemplo, en el vídeo también del amor incondicional, y cuando yo comenté aquel otro vídeo con el chico Punky, ¿qué ocurre? Estoy de acuerdo, vale, es mi casa, que estoy de acuerdo que en un comentario me han dicho: ¿qué pasa si mi hijo trae a casa, suponte que es mayor de edad, bueno, trae a casa cada noche otra prostituta para dormir con ella en su cama, ¿no? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué imagen, qué ejemplo le daría a sus hermanos menores? Claramente que es mi casa, y claramente que tengo unas reglas, y claramente que si soy un padre permisivo, esto podría ocurrir. Pero de esto estoy hablando, que realmente depende qué es lo que yo enseño. Si yo enseño cosas de ética, cosas de digamos así, el respeto, y transmito ideología democrática, ideología de amor,
esto no ocurre ya desde el principio, primero que nada. Porque me han dicho, pues claro, esto no sería amor incondicional. Permitir que, o sí sería amor incondicional, ¿no? Permitir que haga lo que quiera. Es lo que dije antes, ¿sí? Que traiga a las prostitutas a casa. No. Claramente que en mi casa, yo pago la casa, yo trabajo, yo compro la comida, yo pago la luz, yo pago todos los bienes que hay, mantengo la familia, digamos así, bueno, yo y la madre, ¿no? Digamos así. Y claramente que en mi casa deben haber unas reglas. Estoy de acuerdo con esa parte, con unas reglas, pero no ser un tirano. Vale, lo que yo tengo que hacer, lo que todos tendríamos que hacer es la parte más democrática, digamos así, que tenemos que transmitir también amor, afecto a los niños y escuchar cuáles son sus inquietudes, escuchar cuáles son sus deseos y también mostrarles claramente, mira hijo, si te gusta algún día, llegas a gustar esa música, pues mira, a mí no me importa que tú hagas un estilo de vida o estilo de vestirte según esa cultura, digamos así. El punky en ese caso, o el metal, o lo que sea, el flamenco mismo. No me importa, pero quiero que veas cómo es. Quiero que veas también las críticas, los pros y los contras. Esto es educación, amigos míos. Hay que mostrarlo todo, no esconderlo. Esto es malo porque a mí no me gusta, ¿es malo? ¿Por qué? No entiendo eso. ¿Solamente porque a mí no me gusta es malo? No. Lo que quiero mostrar, por ejemplo, si los niños van a llegar a fumar, porque no puedes evitarlo, es imposible. Si llega a fumar, ¿qué vamos a hacer? Mira, el padre autoritario diría, estás castigado porque no quiero que fumes. Hasta que no tengas tu vida propia, hasta que no tengas tu dinero, tu trabajo y que te sostengas tu vida, en esa casa no vas a fumar, claro. Todos estos niños fuman a escondites. Perdón, a escondidas. Fuman a escondidas. Y quién sabe qué más, no solamente fumar, ¿no? Sino otras cosas. La forma permisiva se lo permitirá, ¿sí? Y entonces también harán otras cosas, ¿sí? Fumarán, pero no a escondidas, sino delante de los padres. Y pronto, a los 14 años a lo mejor, o más pronto, ¿sí? Los padres negligentes o indiferentes, en ese caso, también se lo permitirán porque no les importa. Sencillamente no les importa, les da igual qué hace el niño. Claramente el niño se va a esconder, prefiere que no lo vea el padre, porque igual dirá, igual no dirá nada, pero, ¿sabes? Mejor no entro en conflicto con mi padre, ¿sabes? O con mis padres. Y de esto, o sea, estos tres modelos, los niños fumarán y harán otras cosas, además de fumar. Y en el democrático será, vale, mira hijo, lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que produce el fumar? ¿Vale? Mira, yo no te lo puedo prohibir, porque si tú quieres fumar, te vas a esconder de mí y fumarás igual. Pero lo que yo quiero que tú sepas, ¿qué es lo que contiene el cigarrillo? ¿Qué es lo que puede provocar en tus pulmones? ¿Qué es lo que hará con tu salud? Que sepas esto y luego que lo decidas tú, ¿vale? Pero que lo sepas. Quiero que sepas también que no me gustaría a mí que tú fumaras. No me gustaría porque me preocupo por ti, me preocupo por tu salud.
Y no se trata de que yo pago la comida, no se trata que yo pago el médico o que yo pago las medicinas, los medicamentos. No se trata de eso. Se trata que me preocupo por ti porque te amo, ¿vale? Y quiero que tu salud sea impecable, porque es superior a cualquier otro capricho. Y quiero que sepas también cómo funciona la sociedad. Quiero que veas qué ocurre, cómo llegáis vosotros niños a fumar. ¿Por qué? Porque me preocupo por ti y quiero que sepas cómo funciona eso. Quiero que sepas todas estas cosas, ¿vale? Y no quiero claramente que fumes dentro de la casa, porque será un ejemplo negativo para tus hermanos menores. Además, deja mal olor, como yo no fumo, para que sepa que yo por qué no fumo. Por ejemplo, por eso. Lo mismo con el alcohol, con las drogas, con cualquier otra cosa negativa. También educación sexual. Lo antes posible, mejor. ¿Sí? Eso es, amigos míos, el tema de el estilo democrático. Ahora, es decir, hay afecto aquí. Hay reglas, pero hay afecto. Hay atención. Y entonces, según los estudios hechos, estos niños que reciben un estilo de educación democrático son los que mejor se adaptan, digamos así, ¿cómo deciros? Pues sí, la mejor palabra, se adaptan, se integran a la sociedad o a las exigencias de la sociedad, porque muchas veces no podemos anular o eliminar las exigencias de la sociedad. ¿Por qué? Porque aún existe un sistema económico, digamos así, basado en dinero, y tenemos que cumplir con eso. Hay que trabajar para recibir un dinero. Yo pongo una energía para recibir el dinero, para comprar la comida, para sostener la casa, sostener la familia. Debo cumplir con eso, porque de momento no puedo salir de este Matrix, no tengo los medios. Lo que podemos hacer primero que nada es despertar, ¿vale? Sé lo que está pasando. Y lo que puedo hacer es transmitir esa idea, a enseñar a mis hijos, observad lo que está pasando en la sociedad. Podría ser mejor, pero de momento los políticos no quieren cambiar. Bueno, de momento debemos vivir en el Matrix, pero si vivimos en el Matrix, hagámoslo de la mejor manera posible, que sea armonioso, ¿vale? Que sea máximamente amoroso, por ejemplo, que intentemos amarnos, ¿vale? Aún dentro de este Matrix. Esto es lo que tendríamos que transmitir a nuestros hijos, ¿vale? Y entonces veamos aquellos modelos de castigo, ¿ok? Y para esto, a ver si puedo compartir una imagen con vosotros. Bien, aquí está. Veamos entonces. Esto en realidad es condicionamiento operante, porque en la educación, cuando hablamos de educación, realmente lo que estamos haciendo es condicionar a los niños. Pero ¿cómo estamos condicionando, sí, a los niños? Hay 4 estilos también que llamaríamos, pues, sí, condicionamiento operante, y uno de ellos es castigo. Entonces, veréis, para lograr lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí se trata de aumentar o disminuir una conducta concreta en el niño. Si yo deseo aumentar una conducta positiva, es decir, quiero que el niño
repita y haga la misma conducta positiva, tengo que reforzarlo apetitivamente. Es decir, tengo que darle algo apetitivo que el niño quiere. Por ejemplo, mira, hijo, si vas a leer hoy durante 1 hora, entonces nos iremos a la playa, por ejemplo, o nos vamos al cine para ver tu película favorita, por ejemplo. O cualquier otra cosa que el niño, que tú sabes que el niño quiere, le gusta hacer. Entonces le prometes hacer esa cosa a cambio de esa cosa. ¿Sí? Intercambio de energía, de hecho. Eso significa que estimulas al niño para que haga algo positivo. ¿Ok? Por lo tanto, de esta manera se aumenta la tasa de respuestas, como se llama, tasa de respuestas positivas. ¿Ok? Con refuerzo positivo. Ahora bien, la otra cosa sería, por ejemplo, refuerzo negativo. Refuerzo negativo. ¿Qué significa? El positivo y negativo, quiero que hagáis una idea porque en psicología puede haber una confusión. Positivo se llama cuando aparece otra cosa más. No es que sea bueno o malo, ¿vale? No se trata de eso, sino que positivo es el niño recibe algo y negativo es el niño pierde algo, ¿vale? O algo se aleja de él, digamos así. Refuerzo negativo. En este dibujo vamos así, cruzamos a la parte derecha abajo. ¿Ok? El refuerzo negativo también significa, es decir, que quiero que aumente su tasa de respuesta en una cosa positiva. Me refiero en una conducta positiva en este caso, en una conducta buena. El refuerzo negativo significa lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo unas reglas en casa, que digamos, el niño tiene que estar 5 horas estudiando por la tarde, o bueno, a lo mejor es mucho, tiene que estudiar 3 horas haciendo deberes, digamos. O busquemos otro ejemplo también, digamos así, que el niño tiene que hacer algo que no le gusta, ¿sí? No le gusta hacer algo. Por ejemplo, no sé, tiene que ayudar en algo, en un labor, ¿sabes? En la familia, por ejemplo, no sé, la cosa que sea, no importa, tiene que ayudar con un labor, digamos. En ese caso, el refuerzo negativo significa, si tú haces tal cosa, entonces no tendrás que hacer la otra cosa que no te gusta. ¿Observáis? Es decir, voy a hacer que no tengas eso, ¿sí? Si tú haces eso, por ejemplo, esto significa, digamos así, que como aquí aparece evitación o escape. Por ejemplo, os podría dar ejemplos de laboratorio en casos de ratas, porque es lo que se ha estudiado más, ¿no? Imagínate, pero intento buscar ejemplos de la vida real. Suponte que vas al cine y hay un título genial y cuando empieza el cine tú ves una película súper aburrida. Esa película a ti no te gusta para nada, ¿sí? Estás teniendo un aburrimiento, o podríamos decir, estás teniendo un malestar interior. Entonces, el hecho de salir, abandonar la sala, ¿sí? Ese acto, esa conducta de abandonar la sala, será un refuerzo negativo
para dejar de sentir la cosa, digamos así, molesta. ¿Me explico? Otra cosa. En la calle están tirando petardos. Están haciendo un ruido, justamente hay fiestas. Un ruido tremendo, digamos así, porque, te molesta, porque tú no te gustan estas fiestas, porque quieres ver tu película que va en la tele, o porque quieres escuchar música, pero te molesta demasiado, muy fuerte el ruido. ¿Qué haces? Tienes la conducta de ir y cerrar las ventanas. Y cuando cierras las ventanas, la conducta de cerrar las ventanas se refuerza negativamente porque tú evitas ahora el ruido. Te escapas. Es un escape. Te escapas del ruido. ¿Ok? Porque el estímulo aversivo ya está presente. O sea, la diferencia entre escape y evitación significa que si el estímulo está presente, entonces te escapas de ello. Si el estímulo no está presente aún y ya haces la conducta evitativa, esto es prevención, digamos, es evitación porque evitas que aparezca el estímulo aversivo, ¿sí? Digamos así que las ratas en el laboratorio, las ratas aprendieron pulsar una palanca para evitar la descarga eléctrica en el suelo, porque son suelos metálicos, la descarga eléctrica cuando aparece una luz roja, ¿sí? Entonces esto es una señal que va a venir una descarga. Si tú no aprietas la palanca, vas a recibir el estímulo aversivo. Puede parecer como un castigo. Por ejemplo, aquí suele aparecer en familia. Si no juegas en silencio, vas a recibir con ese bastón, lo que sea, vas a recibir sobre el culito. Y verás cómo duele. Claro, el niño quiere evitar el dolor. Entonces, para evitar el dolor, hará tal cosa. Pero esto ya es como amenaza. Es una amenaza, realmente. Y esto lo hacemos muchas veces. Y para que lo tengáis más claro, es decir, el refuerzo negativo significa que a través de la conducta que se me exige, a través de una conducta yo puedo evitar o puedo escapar del estímulo aversivo. ¿Me explico? Esto es negativo porque me escapo y no hay estímulo. O sea, hago que no haya estímulo. A través de la conducta hago que no haya estímulo aversivo. En el otro anterior hago que haya estímulo porque el estímulo es apetitivo, es decir, quiero decir, si yo hago esta conducta voy a recibir el estímulo. En este caso el estímulo podríamos imaginarnos como una recompensa, ¿sí? Una recompensa que recibimos por hacer una cosa. Vale, ambas cosas, ambos estilos aumentan la tasa de respuesta de tal conducta, digamos así, ¿sí? ¿Me seguís, verdad? Ok. Ahora vamos al entrenamiento de omisión. Esto disminuye la respuesta. El entrenamiento por omisión y el castigo disminuye la respuesta o la tasa de respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre castigo, digamos así, castigo entrenamiento por omisión o castigo? Que el castigo se denomina aversivo y positivo. ¿Por qué? Porque realmente lo que ocurre aquí es que el niño ha cometido algo
y recibe el castigo aversivo, doloroso, por ejemplo. O, por decir, te vas al rincón porque, no has hecho eso, te vas al rincón, estás 1 hora en el rincón, ¿sí? O lo peor que puede ser son golpes, son castigo físico, ¿sí? Castigar al niño físicamente. Incluso Burrus Skinner, si conocéis el famoso psicólogo e investigador del principio del siglo pasado, conductista extremista, ¿no? Reconoció, porque es conductista, claro, y él dice, el castigo positivo es el modelo más eficaz para lograr que los niños hagan lo que tú quieres que hagan, ¿vale? Para que tú consigas que dejen, digamos así, dejen de hacer algo que tú no quieres que hagan, ¿vale? Eso sería la parte, digamos así, pues, más eficaz, pero al mismo tiempo es el más negativo, dicho de manera de resultados futuros. Y además, dice, puede resultar incluso contraproducente. ¿Por qué? Porque el niño más adelante puede volver a hacer aquella cosa que tú no querías que haga. ¿Veis? Y esto no necesariamente es positivo. El castigo positivo se llama positivo porque el niño no puede evitar la aparición del estímulo aversivo, el castigo en sí, ¿sí? Entonces, es presencia de estímulo, por eso es positivo. Y la otra cosa, que es entrenamiento por omisión, es también un tipo de castigo, pero ¿de qué se trata aquí? Es que si dices, si vuelves a hacer eso, no vas a tener televisión. Aquí es negativo porque desaparece un estímulo apetitivo que el niño sí quiere tener. ¿Ok? Sí que quiere tener. Eso quiere decir, en comparación con la, digamos así, con la recompensa, refuerzo negativo, porque esto también es negativo en este caso, pero en el refuerzo negativo es que se evita la aparición de un estímulo aversivo. En cambio, aquí se pierde la aparición del estímulo apetitivo. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, la diferencia es simplemente que dices, si tú vuelves a hacer tal cosa, si vuelves a gritar, por ejemplo, te voy a quitar el tablet para todo el día o para toda una semana. Es un castigo, ¿vale? Y esto es un entrenamiento por omisión, porque el niño, o el animal también, aprende a omitir la pérdida del estímulo apetitivo. ¿Observáis? Entonces, supongo que es suficiente para que sea comprensible lo que explique, ¿no? O vamos a dar otro ejemplo, por decir. Al niño le gusta hacer, por ejemplo, irse con sus colegas, ¿no? Salir a la calle con sus colegas, con sus amigos. Y muchos padres hacen eso, es decir, si no haces los deberes, no has terminado los deberes, no vas con los colegas. Como no lo has terminado, está claro que no vas con los colegas. Y si mañana tampoco haces los deberes, tampoco vas con los colegas, por ejemplo. O porque ya ha hecho algo, ¿sabes? Ha hecho algo el niño, ya ha cometido un error, digamos así, pues el castigo es, vale, pues porque has hecho eso, tal cosa, no vas con los colegas, no vas a la calle, te quedas en casa. Es decir, castigo de tu habitación, ¿sí?
o cómo se llama esto, no sé cómo se dice en español, no sé si hay un término para eso, cuando pues tienes el castigo para quedarte en tu habitación, ¿sí? Ya me ayudaréis con esa expresión. Bueno, pues entonces, a eso me refería, ¿ok? A eso se refiere realmente ese entrenamiento por omisión, ¿vale? Pues bien, amigos, entonces, si veis y podéis combinar estas cosas, también estilos de crianza y estilos de reforzamiento y castigo, nosotros podemos realmente criar adecuadamente, positivamente y armoniosamente a los niños. Pero sobre todo, información. Hay que darles información, realmente, explicarles las cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estén cuanto más despiertos posible. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra paciencia. Os pido que os suscribáis aquí abajo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y os agradezco si compartís el vídeo. ¿Ok? Pues bien, pues nada más. Si tenéis preguntas, ya sabéis, aquí en comentarios o poneos en contacto conmigo en Facebook, el grupo Física de la Creación, tal cual. También podéis visitar mi página, podéis encontrar aquí abajo en la explicación del vídeo todos los links. ¿Ok? Pues nada más, entonces, un fuerte abrazo a todo el mundo y tomad todo esto en cuenta, porque es muy importante, creo yo. Un saludo, hasta pronto.